Muy buenas tardes. Junto a la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, seguimos recorriendo el patrimonio cordobés. En el día de hoy nos hemos acercado hasta las márgenes del río Suquía para conocer la historia de sus puentes más históricos y sitios aledaños. El río Suquía atraviesa la ciudad de Córdoba desde el oeste hacia el este. Actualmente nace en el embalse San Roque y finaliza en la laguna Mar Chiquita. Pero en 1573, una de sus márgenes, más precisamente la que se localiza hacia la izquierda, fue elegida por un colonizador español, Jerónimo Luis de Cabrera, para fundar la ciudad de Córdoba. El sitio exacto se localiza a pocos kilómetros de aquí y allí se levantó un fuerte donde se alojaron los conquistadores los primeros años de vida de esta nueva ciudad. Pero en 1577 la ciudad fue trasladada hasta lo que hoy se conoce como el centro histórico de Córdoba. Se realizó el trazado urbano y la zona del río Suquía eran los suburbios, era su límite norte y por otro lado su límite este, ya que el río realiza una curva. En este sector, los españoles denominaron en un primer momento a este río San Juan y con el tiempo cambiaron su nombre por Río Primero, denominación que se mantuvo hasta el siglo XX cuando recuperó su nombre original Río Suquía. Según la página web del grupo folclórico Los del Suquía, Suquía significa aguas cantoras. Cabe aclarar que en la época colonial la zona del río era utilizada para la instalación de los mataderos y corrales, ya que según las leyes este era un lugar ideal para el asentamiento de estas actividades, ya que el río permitía eliminar adecuadamente los desechos producto de estas actividades, evitando problemas sanitarios y de malos olores en el casco de la ciudad. En el siglo XIX, la ciudad continuó dándole la espalda al río con la instalación de fábricas, propiedades y otras viviendas que arrojaban sus desechos al curso de agua. Y fue recién en el siglo XX cuando se decidió poner en valor este sector, más precisamente a comienzos de la década de 1980, con la creación de un parque lineal, obra del arquitecto Miguel Ángel Roca, que puso en valor los puentes en torno al río y todo el sector de sus márgenes, con la creación de exedras y paseos peatonales que permitían poder apreciar el río y su entorno a modo de mirador. Uno de los sitios destacados en el curso del río es la famosa Isla de los Patos, un islote sedimentario de forma alargada y de relieve llano ubicado en barrio Alberdi. Fue intervenido a finales de la década de 1980 e inaugurado como espacio recreativo el 21 de agosto de 1991. Su nombre deriva del gran número de patos que fueron liberados en el río en torno a la isla por el entonces intendente Ramón Bautista Mestre durante su inauguración. La isla posee una superficie de 1,5 hectáreas y se ubica 4 metros por encima del nivel del río. Se puede acceder a ella a través de 2 puentes de hierro con piso entablonado que la conectan con las costaneras norte y sur respectivamente. En su interior podemos encontrar diversos equipamientos, como por ejemplo pasarelas, terrazas, una fuente, glorietas, anfiteatros, barandas de protección perimetral, juegos para niños, área de deportes y hasta un artístico faro que ornamenta el sector norte de la isla. En la actualidad, este sitio es punto de referencia y lugar de anclaje identitario para las comunidades barriales de la zona, especialmente los barrios Providencia y Alberdi. Así es como en el año 2020, la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Provincial, junto a 22 organizaciones del sector, llevaron a cabo un proyecto de puesta en valor del sitio, donde a través del arte fueron referenciando diversos hitos históricos, sociales y patrimoniales de la zona, teniendo en cuenta la presencia y el legado de los pueblos originarios, la impronta de la reforma universitaria, la antigua cervecería Córdoba, las luchas obreras,
la presencia de inmigrantes, fundamentalmente de países hermanos como Perú y Bolivia, y los derechos de las mujeres. Desde la isla es posible apreciar los galpones de la antigua cervecería Córdoba, realizados en ladrillo visto, que siguen la típica tradición funcionalista de la arquitectura industrial inglesa. La empresa cerró sus puertas en el año 1998. A pocos metros de allí podemos apreciar el Gigante de Alberdi, el estadio del Club Atlético Belgrano, inaugurado en 1929. Su nombre deviene de sus dimensiones poco usuales por esas latitudes. Sin embargo, su nombre oficial es Estadio Julio César Villagra. Siguiendo por la costanera nos encontramos con el edificio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, cuyo ingreso principal se localiza por la calle La Rioja 1450. En la zona que da hacia el río se abre el sector deportivo y desde aquí podemos apreciar la gran cubierta de hormigón bajo la cual se desarrolla la escuela. El edificio fue inaugurado el 22 de septiembre del año 1968 y es obra de un equipo de arquitectos que había ganado el concurso nacional en 1959. Su diseño de audaces líneas arquitectónicas está influenciado por la obra del arquitecto suizo Le Corbusier. La obra de sistematización del río Suquía a comienzos de la década de 1980 ha permitido realzar su arquitectura. Sobre la avenida Santa Fe podemos apreciar el puente Gobernador Arturo Zanichelli, inaugurado en 1956 en base al proyecto de los ingenieros Risenberg y Arinzi de la Dirección General de Hidráulica. Fue descrito en su momento como un puente de arquitectura moderna, de suma esbeltez y estructura pesada. Se compone de 3 tramos, el más importante es el central, que está formado por un arco rebajado que se apoya sobre gruesos pilares que a su vez contienen el resto de la estructura que se asienta sobre las laderas del cauce del río. Posee 86 metros de largo y 24 metros de ancho. La obra fue desarrollada por la empresa de Benito Rollo en hormigón armado. El puente Zanichelli reemplazó a un antiguo puente del año 1890 que llevaba el nombre Florida, en homenaje al nombre que tenía la avenida Santa Fe a fines del siglo XIX. Había sido construido para facilitar el tránsito de mercaderías desde el norte, con el recientemente inaugurado Mercado Cabrera en 1886 en el sitio donde hoy se localiza la Jefatura de Policía, en Avenida Colón, esquina Avenida Santa Fe. Siguiendo nuestro recorrido nos encontramos con la Plaza de la Música, anteriormente conocida como la Vieja Usina y en sus orígenes llamada Usina Central Mendoza. Se trataba de una usina térmica cuyo edificio fue construido en el año 1910 y la planta entró en servicio en el año 1912. Era propiedad de la Compañía General de Electricidad de Córdoba, una empresa de capitales británicos. En sus primeros años la usina estaba accionada por vapor, hasta que entre los años 1929 y 1930 se incorporaron equipos generadores diésel. En la década de 1940 se nacionalizó el servicio eléctrico en Argentina y en Córdoba se creó SPEC, Servicio Público de Electricidad de Córdoba. Por eso podemos ver esta sigla en la fachada del actual edificio. En 1953 se hizo cargo de esta usina EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. La usina funcionó hasta la década de 1960. Y en 1992 se refuncionalizó para albergar espectáculos, festivales populares, ferias y exposiciones. En 2012 se transformó en la Plaza de la Música, un multiespacio cultural y de entretenimiento. En 2018 la fachada del histórico edificio fue intervenida por el reconocido artista Elian Chali, cuya obra muestra una potente explosión de color.
Su intención fue desmaterializar la geometría del edificio para darle contemporaneidad a la intervención, reforzando el espíritu de las múltiples y mutantes actividades que allí se realizan. En la otra margen del río podemos observar el conjunto de edificios Santo Domingo, en Avenida Castro Barros 75. Es obra del arquitecto Miguel Ángel Roca y fue construido entre 1970 y 1974. A pocos metros de aquí se localiza el Puente Avellaneda, cuya construcción se da en dos momentos diferentes. A decir verdad, la obra actual está compuesta por dos puentes unidos en el centro. La mitad que mira hacia el este es la más antigua y fue construida entre 1889 y 1890 por el ingeniero Enrique Bretón. Fue realizada en mampostería de ladrillos y posee 8 arcos iguales asentados sobre pilas. Los espacios triangulares conformados entre los arcos y la calzada están cerrados y revocados, y actualmente puede verse allí la palabra Alberdi dando la bienvenida a este barrio a quienes pasan por debajo del puente. Debido al aumento del tránsito, esta parte del puente fue ensanchada en el año 1936, pero la mitad que mira hacia el oeste fue construida entre los años 1968 y 1971 por la empresa Cubiertas ALA. La parte moderna replicó las 8 arcadas de la antigua, pero fue realizada en hormigón armado. A su vez, fue reforzado con hormigón el sector más antiguo del puente y se agregaron veredas del mismo material sostenidas por ménsulas metálicas que apoyan en la vieja estructura de ladrillos, con barandas de columnas de hormigón y caños transversales. A diferencia del sector antiguo, los espacios entre las arcadas y la calzada no están cubiertos y puede verse parte de la estructura del puente. En el extremo sur del puente hacia el este es posible apreciar una construcción de la década de 1930. Originalmente se destinó para mercado y se compone de 3 niveles. En el subsuelo se realizaba el expendio de carnes, mientras que en planta baja las verduras. La planta alta contiene 7 habitaciones que eran utilizadas como oficinas. Una torre en la esquina es el punto más destacado de su arquitectura. Entre el puente Avellaneda y el puente Antártida podemos apreciar en ambas márgenes del río una obra muy reciente. Se trata del primer corredor de arte urbano a cielo abierto de la ciudad que fue impulsado por la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y se enmarca dentro de un programa denominado Arte de Nuestra Gente. Más de 100 murales distribuidos en alrededor de 30.000 metros cuadrados de superficie decoran los fondos y a veces también los frentes de diversas propiedades privadas que dan al río. Los conceptos de vecindario y ciudad son el hilo conductor de las intervenciones artísticas, realizadas por los muralistas Hostias Oster, Rodograf, Lucas Luces Aguilera, María Pía Lozada, Emiliano Glagiardino y Marcos Marea. Si bien había un hilo conductor, los artistas también se inspiraron en su propia niñez, en las historias de los vecinos de la zona, en la función de los espacios que intervinieron, en el entorno del río, o simplemente en historias o experiencias que permitan a las personas salir de lo cotidiano y entrar en un mundo de fantasía. Una explosión de colores estridentes caracterizan a estos murales que presentan diversos estilos, técnicas, géneros y temáticas, pero que sin lugar a dudas llenan de color un área que otrora fuera identificada con el color gris y que hoy se ha puesto en valor con este proyecto. Los murales fueron realizados durante el mes de abril de 2021 y actualmente se continúa con la intervención en otros sectores de la ciudad. Nos encontramos ahora en el puente Ramón Bautista Mestre, inaugurado el 9 de noviembre del año 2020. Posee una longitud de 230 metros, doble calzada en sentido único, bicisenda y senda peatonal.
Su destacada curvatura permite tener vistas panorámicas del entorno y este puente además permite la unión de la avenida Costanera con las vías rápidas en torno al arroyo La Cañada. Hacia el final del puente a la derecha se ubica el complejo Capitalinas, cuya construcción se comenzó en el año 2007. Actualmente podemos apreciar 3 módulos bajos de oficinas sobre calles Humberto Primo y Fragueiro. También se ha concluido una torre de 35 pisos que posee 129,2 metros de altura, siendo la más alta de la ciudad. Desde el piso 23 al piso 34 se ubicará un hotel de alta categoría y en el último piso funcionará un restaurante con increíbles vistas de la ciudad. También funcionará un centro de convenciones con capacidad para 100 personas. También forman parte del proyecto el puente Ramón Bautista Mestre, que fue inaugurado en 2020, y el monumento alegórico a la capitalidad cultural, en homenaje a la distinción recibida por la ciudad de Córdoba en el año 2006 como capital americana de la cultura. Resta por concluir una segunda torre de similares características. Cerca de allí se ubica otro de los edificios más altos de la ciudad, el Coral State Loft and Tower. Posee 100 metros de altura distribuidos en 25 pisos y fue inaugurado en el año 2008. Sin embargo, su construcción se remonta a fines de la década de 1970, diseñado por el arquitecto Miguel Ángel Roca. En 1982 las obras debieron ser detenidas y recién fueron retomadas en el año 2006. En los pisos bajos del edificio funciona la sede del Sanatorio Mayo y también hay una oficina de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Delegación Córdoba. Cabe aclarar que en sus inicios el edificio fue conocido como edificio Vespasiani. Frente a él se ubica el edificio Casa Naranja, la sede central de la conocida Tarjeta Naranja. Es un edificio de 13 pisos con 60 metros de altura y fue inaugurado en el año 2015. El diseño pertenece al estudio de arquitectos Atelman, Furcade y Tapia, el mismo que diseñó el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. La fachada se destaca por su colorido, que representa los colores corporativos. Predomina el color naranja en un 60%, el amarillo en un 20%, el rojo vermellón en un 10% y el gris también en un 10%. Desde la costanera del río Suquía podemos apreciar una doble piel, la más profunda vidriada y una piel exterior conformada por parasoles metálicos conocidos como lamas. Son en total 1980 que recubren este sector del edificio. La cara sur es la única que no posee lamas, sino paneles grises, ya que es la más castigada por el viento, las lluvias y la falta de asoleamiento. El complejo cuenta también con estacionamiento subterráneo, áreas de recreación, comedor, cantina, un sector para exposiciones y actividades culturales y un auditorio para 150 personas. En la esquina de calles Jujuy y Boulevard Mitre se localiza la explanada de ingreso al edificio, que cuenta con una escultura a gran escala denominada El Abrazo, que simboliza el espíritu que guía a la compañía. Nos encontramos ahora en un punto muy importante de este sector de la ciudad, que es la unión del arroyo La Cañada con el río Suquía, es decir, la desembocadura de este arroyo que recorre 23 kilómetros y medio desde el sur, atravesando la ciudad hacia el norte para finalizar en este sector y continuar camino hacia la laguna de Ancenusa. Pero también aquí a mis espaldas podemos apreciar el puente Antártida, inaugurado en 1950 y fue construido por la empresa Benito Rollo. Se compone de 3 arcos rebajados en ladrillo visto que sostienen la calzada para el tránsito vehicular. Este puente une el sector del centro de la ciudad con barrio Alta Córdoba y fue conocido y famoso también por una escultura que ya no se localiza aquí, que es la escultura famosa del oso polar,
que había sido encargada específicamente para este puente, pero bueno, en el momento de la inauguración alguien con un poco más de conocimiento se dio cuenta que en la Antártida justamente no hay osos polares, no es su hábitat natural, ya que bueno, el hábitat correcto es allí en el Polo Norte, y a raíz de eso tuvieron que quitar la escultura, que luego bueno, fue dando vueltas por distintos paseos, parques y plazas, hasta que finalmente en el año 2003 fue instalada en el sector frontal del Museo Carafa, donde sigue hasta el día de hoy. Esperando que hayan disfrutado de este recorrido por los puentes del Suquía y sus aledaños, los espero nuevamente en nuestras próximas visitas para seguir descubriendo el patrimonio cordobés.